Quiero decirles algo, y no debiera hacerlo porque esto los va a desanimar, pero creo que no va a ser un encuentro muy interesante. Porque en otra ocasión, cuando hicimos este debate, había 2 a favor y 2 en contra. Y fue muy emocionante ver los argumentos, bueno, esto y esto y esto y esto. Y luego, no, pero por esto y por esto, y que sí, por esto y no por aquello. Fue emocionante. Y hoy tengo que decirles que a pesar de que buscamos a alguien que estuviera en contra de la legalización, no encontramos a nadie. Digo, la gente que venía a decir, no, es que esto es muy dañino que legalicen la marihuana porque daña a los niños y a los jóvenes. Pero es el argumento más grave que tienen. Y si ese es el argumento más grave, con ese argumento habría que prohibir también los refrescos, el pan dulce, el alcohol y los cigarros. Digo, si es lo que queremos hacer, proteger a nuestros niños y nuestros jóvenes. A pesar de este mal dato que les doy de que todo el mundo está a favor del tema, quiero decirles que quienes vienen aquí son espectaculares, y en ese sentido no se arrepentirán de estar aquí. Este mes la Revista Mexicana de Ciencias Penales del Instituto está dedicado justamente al debate, legalizar o no la marihuana. Porque bueno, ustedes pueden ir a comprar una botella de tequila al almacén, o hasta una caja de tequila al almacén, y hasta el policía les ayuda a llevarlo. Pero si a ustedes los pescan con más de 5 gramos de marihuana, van a la cárcel. O sea, eso es delicadísimo. ¿Se vale? ¿No se vale? ¿A quién beneficia esto? ¿A quién perjudica? Uno de los que vienen a hablar sobre el tema es Ulrich Richter, compañero mío de la Escuela Libre de Derecho. No lo invitamos por ser compañero mío de la Libre de Derecho. Lo invitamos porque es uno de los 6 mexicanos que tiene amparo para fumar marihuana. ¿El señor puede sacar su cigarro en este momento? Y si alguien lo viene a detener, señores, van parados. Alguien nos puede tocar. Hay 6 mexicanos solo que pueden hacerlo, ninguno de nosotros. El señor sí puede hacerlo. Viene también la maestra, que es una activísima académica, Blanca Ivonne Olvera. Viene Víctor Daniel Gutiérrez. Víctor Manuel Gutiérrez es miembro de México contra la Delincuencia. Son una ONG que está viendo hasta dónde sube el delito o lo baja el consumo de marihuana. Y viene Jorge Álvarez Maínez, que ya nos ha acompañado algunas veces como académico, como hoy, otras como diputado, que lo ha sido, un hombre muy inteligente, ya ustedes lo escucharán. Pero aquí la gran pregunta es esta. Cuando yo hablo con algunos médicos, marinos o militares, su respuesta es no, porque no. Pero parece que ya la sociedad mexicana empieza a considerar elementos más plurales. Y cuando ya en Canadá se vale comprarla, y toda la franja de la costa del Atlántico de Estados Unidos, California, Oregon y Washington, se vale comprarla, pues la gente dice, ¿y por qué aquí no? Lo único que estamos haciendo es el negocio, la gente va a comprarla a otro país. ¿Podemos competir contra estos mercados? ¿De veras estamos preocupados por nuestros niños y nuestros jóvenes? Señores, yo espero que sea, si no un debate, una exposición muy interesante sobre un tema que preocupa a todos los mexicanos. Gracias a la directora de la revista, Alejandra Silva, por moderar este debate. Alejandra, gracias por esto. Te quedó muy bien el número de la revista, felicidades, lo hago públicamente, ya lo hice en privado. Y les pido que reciban nuestro panel con un fuerte abrazo. Gracias por estar en aquí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Como ya lo dijo el director general de esta institución, el tema de la marihuana es neurálgico en la actualidad. Ya se han hecho varias discusiones, ya se ha establecido si se debe o no se debe legalizar, pero después de que la Organización de las Naciones Unidas declaró que la lucha contra la delincuencia organizada no está funcionando, es momento de empezar a replantear nuevas líneas de cómo atender el fenómeno de la delincuencia en relación con la venta de drogas, ¿no? Todos saben que la venta de drogas es el negocio más lucrativo del crimen organizado. Entonces, ¿cómo vamos a atender el fenómeno de la delincuencia organizada en relación con una situación que además es de salud y que se pone en conflicto con el derecho a las personas a decidir sobre su propio cuerpo? Entonces, aquí tenemos a los especialistas. Me gustaría iniciar la intervención con Jorge Álvarez Maínez. Buenas tardes, por favor, le doy la palabra.
Buenas tardes. Pues yo inicié diciendo que prácticamente coincido, la introducción ya la ha hecho muy bien Gerardo. Hay una cosa que yo no coincido con él. Él dice que Ulrich es uno de los 6 mexicanos que podría sacar un cigarro de marihuana en este momento, fumárselo y no enfrentar ninguna consecuencia legal. En realidad somos millones de mexicanos. Todos tenemos una característica en común: ninguno somos pobres. La actual regulación de la marihuana, que es el tema que nos ocupa, no sanciona a los consumidores, no sanciona a los traficantes, sanciona a los pobres. Todo mexicano que esté en posibilidad de tramitar un amparo, una fianza o una mordida, no va a pisar jamás la cárcel. No hay ricos, no hay jóvenes ricos en las cárceles mexicanas, no hay adultos ricos en las cárceles mexicanas por fumar, por consumir o por traficar con marihuana. Esos no existen, porque la serie de instrumentos legales, la manera en que se ha pervertido el juicio de amparo, la manera en la que se han pervertido las instituciones del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, ocasionan que tengamos básicamente una regulación que lo que verdaderamente castiga es la pobreza. Por eso yo creo que lo que debemos de discutir es un tema más. Pero a mí me gusta mucho lo que decía Gerardo hace un inicio. Nosotros, cuando estuvimos en la Cámara, pegamos un letrero que decía una cosa: legislar con evidencia. Porque lo que nosotros tenemos que hacer en materia de regulación de drogas es justamente legislar con evidencia. Él dio unos ejemplos que me parecen extraordinarios: los ultraprocesados. Ustedes deben de haber visto muchas publicaciones y han explorado literatura sobre drogas en el tema. El azúcar es la gran droga de nuestro siglo, y es una droga que además no solamente no está debidamente regulada por los gobiernos en el mundo, particularmente por gobiernos débiles como el mexicano, sino está prácticamente subsidiada, porque los costos que los ultraprocesados tienen en materia de salud pública para la población, para los gobiernos, para los estados, ni siquiera son equivalentes a lo que recaudamos por impuestos a este tipo de productos. Los ultraprocesados están causando verdaderos problemas de salud pública, de mortalidad, de enfermedades crónico-degenerativas, de calidad de vida en los últimos años de las personas, de obesidad infantil, muchísimos problemas de desnutrición, obviamente, porque la desnutrición se manifiesta de muchas maneras, y todos esos problemas sociales no están siendo atendidos ni están siendo discutidos, mientras hay ciertas drogas sobre las que ha pesado una estigmatización. Yo hay muchos argumentos que no comparto de los activistas en favor de la marihuana. Creo que hace poco tuvimos en México una espléndida oportunidad de tener el informe de la Comisión Global de Política de Drogas, y si ustedes pudieran checar, además de lo que vamos a discutir aquí hoy, hay una entrevista particularmente que hizo el expresidente colombiano César Gaviria con Foro TV, en la que a mí me parece extraordinario muchos de los matices que él da. Digo, ahí todos los ponentes en realidad fueron muy buenos, fue un evento de primer orden, pero lo que me gustaba mucho de César Gaviria eran los matices que ponía. Yo no coincido con muchos de los colegas activistas en favor de la legalización, que creo que están generando un problema de expectativas sobre lo que nos traería la legalización y sobre los años en los que se puede dar este tipo de efectos. Si legalizamos las drogas no es para acabar con la violencia en México. Eso es un absurdo desde mi punto de vista. Yo digo que eso la evidencia no lo comprueba. Brasil no tiene frontera con Estados Unidos, no tiene este asunto de que es que Estados Unidos pone los consumidores y nosotros los muertos y la violencia. Es un problema complejísimo. El crimen organizado tiene una estructura hipercompleja en México. Hay regiones del país en donde está apoderado de las ferias de los pueblos, del transporte público. Obviamente ustedes saben el problema del huachicoleo y de los combustibles y de la gasolina. Es un problema complejísimo pensar que con una regulación para una de las drogas que se comercian, con todo y lo importante que sea en el mercado, vamos a detener la violencia, los asesinatos, el poder del crimen organizado. Me parece un planteamiento absurdo que tampoco nos ayuda a ir generando una crisis de expectativas, que es lo que yo creo que se está haciendo el principal error dentro de muchos
del gobierno electo, del gobierno entrante, de la transición, de actores, desde mi punto de vista, muy irresponsables sobre el tema, como lo digo con todas sus letras, es mi estilo, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo. Asociar este fenómeno a la crisis de violencia, de inseguridad, de Estado de Derecho y de impunidad me parece una desproporción. Por eso yo decía ahorita con Alejandro, yo también voy a ser abogado del diablo de algunos de los matices, de los acotamientos que para mí tiene el tema de la regulación de la marihuana. Dicho eso, por la política que hemos seguido, yo creo que es un error seguir el debate entre el paradigma prohibicionista, que es el que hoy opera en México, desde lo legal hasta la fuerza del Estado, la manera en que se utiliza la policía, porque incluso este tema de los 5 gramos es un tema que no se reguló como debería de ser, porque aún y cuando no tengan derecho a encarcelarte por una posesión de 5 gramos o menos, sí se te tiene que presentar ante un juez, aunque la ley de ejecución penal no tenga las consecuencias de que vayas a prisión. De todos modos, sí hay un procedimiento intrusivo, invasivo en la vida de los ciudadanos a raíz de una posesión mínima de marihuana. Nosotros hemos planteado frente a eso una amnistía desde hace 2 años. Es una iniciativa que la verdad es que yo no me explico por qué no ha avanzado. Tiene el consenso de todos los grupos. Cuando discutimos marihuana medicinal y que aprobamos en diputados, también había un consenso prácticamente de todos los partidos para aprobar este tema. Hay alrededor de 40,000 personas que, como les decía, fueron detenidas con cantidades menores en valor en ese momento a 200 pesos de marihuana, es decir, consumidores, es decir, están ahí por pobres, que no deberían de estar durmiendo todos los días en las cárceles de este país. Este es un problema fundamental. Pero en lo que yo diría es que sí hay muchos otros beneficios tangibles, claros, que tendría la regularización, la legalización de la marihuana y una adecuada regulación de esta droga en particular. Uno son los ingresos que tendría para el sistema fiscal mexicano. Creo que eso es un asunto que no hay que soslayar. En Colorado, que me parece que es un caso que hay que seguir, los ingresos de este tipo para los gobiernos locales, porque allá es un tema que se está viendo también desde el punto de vista local, que es algo que hay que hacer en México. No hay que saltarnos el sistema federalista que tenemos. La tentación del centralismo en este tipo de temas suele ser muy grande y después retrocedemos en lugar de dar pasos. Es uno de los planteamientos que yo tengo de diferencia con el actual gobierno electo, pero están siendo ingresos anuales de $500 millones por concepto de impuestos para hacer distintos tipos de intervención en política de salud, en infraestructura, que yo creo que es necesario hacer. Yo creo que ese es un tema muy importante, abordarlo desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la reducción de daños y, por supuesto, bueno, un tema que yo dejaría apuntado desde el punto de vista de la libertad. Yo soy de los que cree que uno tiene derecho a hacer con su cuerpo, sin afectar los de terceros, lo que le plazca, incluso destruirlo, que el derecho a la autodestrucción. Por eso me gusta mucho la manera en que se discutió en la Corte este tema, con el libre desarrollo de la personalidad, que me parece una genialidad de la Corte haber contribuido con este tipo de discusión, con este paradigma liberal a la discusión sobre el uso de drogas, no solamente de la marihuana. Creo que es un asunto que hay que seguir explorando por esa vía y creo que es un asunto de ampliación de libertades necesario para seguir promoviendo en México. Bueno, aquí podemos destacar ya 3 elementos centrales que nos dijo uno de los ponentes. Uno, el crimen organizado no se va a reducir con la legalización de la marihuana. 2, es central el libre desarrollo de la personalidad como eje fundamental para poder hablar de una legalización de la marihuana. Una cosa es el Estado y hasta dónde puede entrar el Estado en tu propia esfera personal, ¿no? Si estamos hablando de un Estado que únicamente va a regular lo mínimo necesario para que tú puedas vivir libremente, entonces, ¿cuál es la posibilidad de que este Estado se introduzca en tu propia vida personal? Y creo que en este momento nadie mejor que hablar de eso que uno de las personas que logró conseguir el amparo en favor de la marihuana. Entonces, buenas tardes a todos.
Muchas gracias. Aquí saludo con afecto a todos los que me acompañan en esta mesa. Bueno, pues vamos a meterle polémica al asunto. Mi antecesor decía que la justicia es una justicia de pobres. Y bueno, pasó por ahí al Poder Judicial de la Federación. Pero antes de terminar su ponencia, señaló que enhorabuena por la Suprema Corte de Justicia. Y efectivamente yo creo que aquí lo que hay que enarbolar es que la Suprema Corte de Justicia ha tomado el debate de la marihuana y, por así decirlo, no otros poderes de la Unión. Yo les voy a platicar aquí de cómo fue mi actividad o mi aventura en este amparo y cómo considero un punto sumamente importante. Mi antecesor dice que no comparte algunas posturas de los activistas, pero yo le quiero recordar que los activistas, México Unido contra la Delincuencia, el Grupo SMART, fueron los primeros que pusieron el pie en este gran debate. Yo no escuché un diputado de ningún partido, ningún senador, que tuviera la valentía y que se pusiera a una posición de vanguardia como venía en el mundo. Pero escuché a 4 ciudadanos, el Grupo SMART, que fueron los primeros que interpusieron un amparo contra la negativa de COFEPRIS. Los primeros. No escuché, repito, un diputado, un grupo parlamentario, un grupo de senadores, alguien que estuviera con alguna iniciativa, de a lo mejor de litigio estratégico, pero que pusiera un tema en el debate. A mí enhorabuena, porque yo seguí los pasos de este grupo de activistas ciudadanos. Y dije, todos los que estamos aquí somos ciudadanos. Enhorabuena por aquellos ciudadanos que antes no teníamos ni voz ni voto, que fueron a plantear uno de los grandes debates en el mundo y que escogieron un litigio estratégico y que metieron su primer amparo. Y les fue concedido. Si la Corte no estuviera en la actualidad, fuera una justicia de pobres, pues no hubiera entrado al debate de la marihuana. Entonces aquí veo 2 personajes o 2 grupos sumamente importantes, trascendentales, que gracias a ellos hoy estamos aquí, todos nosotros, porque si no hubiera sido con este primer amparo, yo no hubiera seguido la huella de mis antecesores, el Grupo Ciudadano. ¿Y qué hice yo? Seguir el ejemplo de los que primero interpusieron un amparo. ¿Y qué hizo la Corte? Fallar igual. ¿Y qué hizo con el amparo de Ríos Peter? Fallar igual. Entonces creo que aquí, que todos que somos ciudadanos, no debemos de olvidar que este gran debate vino por 2 sujetos, o 2 grupos, o 2 personajes. Uno, el Poder Judicial de la Federación, que yo no escuché el Congreso de la Unión, yo no escuché una gran polémica por decir vamos a la vanguardia con el mundo, pero sí escuché el debate de la Suprema Corte cuando tiene la valentía y otorga este primer amparo. Lo que sí coincido con mi antecesor es que estos amparos que ustedes dicen, que yo creo que ese es el objetivo de mi plática con ustedes, es ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué dicen que yo tengo un amparo? Vale la pena aclarar, yo no podría ahorita fumar delante de ustedes, porque el amparo que me fue concedido dice que no violente los derechos de terceros. Aquí a mi colega, que eres abogada, cualquiera de ustedes, podría decir, oye, usted fume, pero a mí no puede fumar delante de mí, porque me está perjudicando los derechos de terceros. Todos nuestros amparos que ha dado la Corte, ¿qué es lo que han hecho? Tú no puedes fumar delante de terceros. Entonces ya no quise hacer la aclaración aquí a mi querido Gerardo Arriaga, que yo no podría fumar delante de ustedes. Tendría que salir y a lo mejor en un rincón del INACIPE, ahí en un arbolito, va a decir, pues ¿qué está haciendo el licenciado? O fumando, o qué otra cosa. Entonces, pero lo que sí coincido con mi antecesor es, ¿qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que dio la Corte? ¿Por qué un ciudadano tiene un amparo y otros no? Porque cuando interpusimos el amparo, alegamos que la Ley General de Salud era prohibicionista y que violaba un derecho fundamental de todos ustedes, que era el libre desarrollo de la personalidad. Y este derecho ha sido fundamental en los últimos criterios de la Corte. Si yo me quiero casar con un hombre, ese es este derecho. ¿Ya me entendieron? Entonces, este derecho engloba muchos matices, no solo el de la marihuana, porque es un pilar
una semilla de un derecho fundamental de todos los ciudadanos, que es la dignidad del ser humano. Entonces, lo que analizó la Corte fue, por un lado, este choque de que una ley general de salud tenga normas prohibitivas contra por qué no puedo desarrollar mi libre derecho de la persona como yo quiera. Y como me limitaban, en el primer amparo se consideran ciertas disposiciones de la Ley General de Salud inconstitucionales. ¿Por qué? Porque violan este derecho fundamental del que somos tutelares todos nosotros. Si ustedes mañana interponen también contra una negativa de COFEPRIS, oye, está violentando el libre desarrollo de mi persona, van a obtener el mismo resultado que su servidor, y que Dios Peter, y que el grupo SMART, porque la Corte, la primera sala, que vale la pena aclararlo, va a señalarlo en el mismo sentido que lo ha hecho. Me informaba hace unos minutos mi colega de México Unido contra la Delincuencia que ya estos dos amparos que nos faltan van a verse el día 31 de octubre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los que pusimos en la mesa del debate no fueron, discúlpeme que lo diga, la clase política. Fuimos los ciudadanos, activistas, unos chiquitos, otros grandotes, otros de grandes organizaciones ciudadanas. Y luego la Corte tiene la valentía y le entra al toro por los cuernos, porque hay que decir. En mi amparo me hablan y me dicen: oye, licenciado Richter, al parecer quieren atraer al Pleno su amparo porque los otros ministros tienen criterio encontrado de sostener el amparo por libre desarrollo de la personalidad en contra de las normas que les comentaba de la Ley General de Salud. Por eso mi amparo se resuelve prontamente en la semana de Pascua, para evitar que fuera jalado por el Pleno, y entonces sí hubiera una lucha de criterios de la primera sala con la segunda sala, que a lo mejor no son tan liberales como lo apunta en la primera, como lo apunta mi antecesor, de que sí son liberales. Entonces, la conclusión, porque tú me dices, ¿por qué tienen un amparo contra la marihuana, que fuman marihuana? Yo no fumo cigarro, no fumo marihuana, pero ya de tanto me he profundizado en el tema, pues creo que esta planta algo tiene que a todo el mundo lo trae en el debate, unos para acá, otros para allá, otros para acá, otros para allá. Entonces ya he tenido que profundizar, pues para ver qué hace, qué beneficios tiene esta planta, que antes era un tabú, que era prohibida, que era casi, este es un marihuano, ¿no? Aguas. Y hoy resulta que los análisis, incluso ustedes lo pueden ver y los invito, en las sentencias de la Corte hay estupendos razonamientos de estos derechos que les hablo, y estupendos argumentos del tema también sobre los efectos de la marihuana. Hoy, algunos de ustedes es de la UNAM, muchos son de la UNAM, pues yo nada más quiero que puedan reseñar, se los recomiendo, todos los artículos que ha escrito el rector Juan Ramón de la Fuente, nada más. Y él lo ha dicho, es que nadie se ha muerto por el tema de la marihuana, pero otros sí se han muerto por el tema del alcohol. Por eso la revista que se publicó este mes tiene ese título. Entonces hoy vemos que esta planta tan famosa hoy, pues tiene efectivamente una gran polémica. Pero para ir terminando, yo sostengo, y sí estoy de acuerdo, lo digo públicamente, en que el tema de la legalización, a mi juicio, sí va a inhibir algo del tema de la delincuencia. Por eso concuerdo con Olga Sánchez Cordero totalmente, y con Alfonso Durazo ni se diga. Claro, hay actores hoy, el presidente cuando salieron los amparos de la marihuana decía, pero ¿cómo era posible? Y hasta puso el ejemplo, a mí no me gustaría que mi hija fumara. Me acuerdo en una de las entrevistas que hizo luego que salió los amparos. Pero hoy lo vemos, si en algo, en algún porcentaje, puede reducir el índice de violencia, enhorabuena. Y para terminar, ustedes lo vieron, que hace unos días en Canadá ya se permitió. ¿Y qué pasó en Canadá? A lo mejor ustedes vieron las fotos en redes sociales, donde había cientos de gentes que se formaban
para adquirirla, para comprarla. Yo me pregunto, antes de la legalización, todas esas gentes recorrían a la ilegalidad, al comercio ilegal. Podríamos decir, pues todos estos eran unos mini traficantes. Entonces todos salieron, ahora sí, incluso a pocas horas de la apertura de las tiendas estas, se acabó. No sé si ustedes supieron. Entonces, toda esa gente pues ya no va a estar en un foco de cometer un delito y de iniciar el jus puniendi para todos estos temas, y mejor para otros temas que también hoy nos van a hacer así. Pero todo esto, hasta el presidente Zedillo lo dijo: me equivoqué, lo hubiera legalizado. Todas las voces van en esta inercia. Para mí, bienvenido el debate, que se perfeccione y que México pueda ser uno de los grandes pioneros en este gran debate, y enhorabuena por los primeros ciudadanos activistas que nos dieron esta idea y que, como repito, fueron el centro neurálgico de este debate. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la maestra Blanca Ivonne Olvera. Ella es investigadora en este instituto, es profesora del INACYPE y nos va a hablar un poco de su. Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Buenas tardes a todos. Alcohol sí, marihuana no. Los dos son inhibidores de conducta. Y la conducta es la que estudia la criminología. La criminología estudia las conductas respecto a la conducta delictiva. Pero estas sustancias son de ahora. Este debate es a partir del grupo SMART. Pues desde 1936 Lázaro Cárdenas en un momento aprobó el uso de la marihuana. Tenemos un poquitito de historia. No sé si me puedan pasar la presentación en cabina. La presentación. Bueno, tenemos que desde el médico griego Pérgamo Galeno hizo famosa su triaca con 60 sustancias, entre ellas el opio para curarle el dolor de cabeza a Marco Aurelio, pero también afirmó que si se usa en demasía daña el cerebro. En la época colonial se estableció la restricción al uso de la marihuana, por eso es que empezó a traficarse. Quería enseñarles una lámina en la que nuestros antepasados no tenían problema con el... No tenían... Aquí está. No tenían problema con el uso de la marihuana. El problema era con el consumo del alcohol. Vean cómo en Nezahualcóyotl, en el Códice Florentino, está el castigo a un ebrio. Así, nuestros antepasados siempre han convivido con ello. Y aquí tenemos a la famosa curandera María Sabina, que usaba la marihuana al igual que otras plantas y hongos. Es conocida desde la época prehispánica. César Lombroso, en su clasificación de los delincuentes y dentro de los 6 tipos que identifica, se encuentra la del delincuente loco, y aquí menciona al alcohólico y dice que al estar loco señaló que esta es la puerta de la que escapan al justo castigo. Nuestro auditorio se llama Alfonso Quirós Cuarón. El doctor Quirós Cuarón habla de las alteraciones de la personalidad poniendo al alcohol y a la drogadicción al mismo nivel. Pueden ser diferentes drogas, pero entre ellas incluyen a la marihuana. Así vemos que la afectación en exceso de consumo, ambas generan adicción,
vamos a ver qué es lo negativo y qué es lo positivo, tanto del alcohol como de la marihuana. El alcohol, su consumo afecta al cerebro, al hígado, al corazón. La responsabilidad del alcohol en ciertas neuropatías da cirrosis hepáticas, infartos, accidentes cerebrovasculares. Y la marihuana tiene como principal activo el tetrahidrocannabidiol, que si se consume en exceso, ¿qué es lo que afecta? El desarrollo del cerebro, la percepción, la concentración, la capacidad para resolver problemas, el comportamiento psicomotor, los reflejos más lentos y afecta la adicción. ¿Y cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los beneficios? El alcohol también produce beneficios porque previene y reduce la progresión de la diabetes, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades cardiovasculares, quema grasas y disminuye carbohidratos. Y la marihuana, sus beneficios es que combate migrañas, disminuye la velocidad del crecimiento de tumores, alivia los síntomas de enfermedades crónicas, ayuda a prevenir el Alzheimer, combate el glaucoma, previene convulsiones, puede ayudar al tratamiento de la esclerosis múltiple. Los antecedentes de la regulación de la marihuana, pues ya los vimos. En 1939 el presidente Lázaro Cárdenas legalizó las drogas. ¿Y con qué fin? Con el fin de que el tráfico ilícito sea suficiente, quebrantado de modo que el traficante sea excluido y no abuse de los adictos. Con ese fin fue que él lo legalizó. Fue poco el tiempo que duró porque por presiones norteamericanas, o sea, se volvió a inhibir. Después tenemos en 2015 que la Suprema Corte de Justicia aprobó el uso recreativo de la marihuana solo a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante SMART, y bueno, también aquí al doctor Ulrich Richter. En Canadá, pues o sea, la semana pasada recién tenemos que es el segundo país después de Uruguay en legalizar la marihuana, y que esta se regularizará su venta a el gramo a partir de $25 más impuestos incluidos. Puede ser de 5 a 9, pero el mínimo tiene que ser 5. Como dijo el maestro Laviaga, 5 gramos es lo permitido, pero se sabe que lo que se vende en narcomenudeo por lo regular son 30 gramos que incluyen 15 a 20, se pueden hacer de 15 a 20 cigarrillos, me han dicho porque yo no la consumo tampoco, de esta sustancia, ¿sí? Entonces yo sí estoy a favor de la regularización de la marihuana, pero de forma responsable, no nada más, a ver, te permito usarla con fines recreativos, sí, pero ¿en qué condiciones? Como decía el maestro Ulrich, yo puedo afectar a los demás si la fumo en este momento. Entonces así Canadá también hizo sus restricciones, por ejemplo, esto de que sea la venta hasta 30 gramos, ¿no? Entonces siguiendo en el mismo orden de ideas que Canadá, yo lo que propongo es que se realicen políticas públicas para regular la marihuana, no nada más fumarla por fumarla, que así como tenemos el alcoholímetro, pues también hagamos un marihuanómetro, ¿no? Que la posesión sea hasta 30 gramos y actualmente son 5 gramos, que la edad mínima para su consumo sea los 18 años en compra y consumo. Esto ocurre igual que el tabaco y el alcohol actualmente. No fumar en interiores, o sea, esto ocurre actualmente con el tabaco, que no se puede fumar en oficinas, en casas, en restaurantes, en escuelas, igual que se regule así la marihuana, y las medidas de empresa para producirla, distribuirla y venderla, fijar precio para venta al público, así como lo hizo Canadá de $5,25, y fijar impuestos nacionales e internacionales a empresas para su comercialización.
todo esto tendría que regularse ¿para qué? Para también inhibir delitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una persona va en este estado de consumo de marihuana, pues o sea, el tránsito de vehículos es una de las primeras causas de muerte. Entonces, o sea, vamos a quitarlo del alcoholímetro, pero no vamos a poner un marihuanómetro. Creo que por allí ya hay alguien muy ingenioso que ya hizo un aparatito así al respecto. Entonces, eso es lo que yo propongo, crear políticas públicas para la regularización de la marihuana, sí, igual que el alcohol, todas las drogas, todos los estupefacientes tienen su lado bueno y su lado malo. Todos los seres humanos también los tenemos y en eso radica nuestra conducta. Pero lo que decía el grupo SMART era, yo tengo la voluntad de elegir, ¿sí? ¿Y desde cuándo tengo la voluntad de elegir? Desde que ya terminó mi normal desarrollo de la personalidad, que es a los 18 años. ¿Sí? O sea, de los 18 años de adelante ya tengo la capacidad volitiva para generar mi libre albedrío y decir sí o no, sí destruyo mi cuerpo como lo decía el primer ponente o no, no en los menores. Gracias. Creo que en este momento ya empezamos a ver algunas diferencias entre las diferentes posturas de nuestros ponentes. Todos están a favor de la legalización, pero ¿cuáles son los límites y las líneas de esa legalización? ¿Cuáles van a ser las políticas públicas? ¿Cómo se va a regular? ¿Cómo se va a manejar el fenómeno de la venta de droga ilegal en relación con el derecho de la persona a consumir lo que decida para sí mismo? Entonces, esas preguntas se las empiezo a adelantar un poco porque van a ser algunas de las cosas que vamos a estar viendo en el debate. Finalmente tenemos la participación del licenciado Víctor Daniel Gutiérrez. Él es parte de la organización Unidos contra la Delincuencia y es litigante estratégico en materia de derechos humanos. Bienvenido. Gracias. Hola. Hola, listo. Quería ver si este micrófono funcionaba. Bueno, el título de esta mesa de análisis es Retos en la regulación de la marihuana. Y partiendo de la brillante exposición que ya se realizó del reconocimiento de derechos y pues ya la inevitable ola que nos trae la Suprema Corte de Justicia garantista, afortunadamente, a nuestra realidad jurídica, les voy a platicar algunas cosas que a través del estudio de la normatividad y de la regulación en materia de cannabis, pues han surgido. Y dividiré esta pequeña exposición en dos tipos de regulación distinta. La regulación para fines medicinales y la regulación para uso recreativo, o también conocido como uso personal o uso adulto, que es un término que nos gusta más. Bueno, el día de hoy nos visitó un paciente que tiene epilepsia. Nos visitó en México Unido contra la Delincuencia. Lamentablemente no tenemos la capacidad de llevar todos los casos de gente que necesita tener acceso a esta sustancia, pero su historia es muy interesante porque la epilepsia le ocasionó el divorcio, no puede tener un trabajo estable porque pues, sus ataques son terribles, el simple hecho de tomar el transporte público pues no lo puede lograr, está en una situación de discapacidad, en todos los sentidos como lo veamos. El medicamento que él necesita para inhibir los ataques epilépticos está hecho a base de cannabis. Pero, a pesar de los esfuerzos que realizó el Congreso de la Unión aprobando las reformas a la Ley General de Salud y que el día de hoy están vigentes y que permiten el uso medicinal del cannabis, este paciente se encuentra en un área gris que literalmente lo está matando. Entonces, la primera pregunta que pongo en el aire es: ¿la regulación con fines medicinales listo? Por eso quería probar primero el micrófono. La regulación con fines medicinales, ¿qué incluye? Y la verdad es que todos los pacientes que llegan a mi oficina a decirme, oye, ¿puedo cultivar? Y mi respuesta es no sé.
¿Puedo importar medicamentos a base de cannabis? A ver, vamos a echar un vistazo al medicamento y tiene CBD y THC, ¿no? Tetrahidrocannabinol y cannabinol, que son los ingredientes activos de la planta. Y después de estudiar toda la normatividad en materia banal, en estudiar los reglamentos de insumos para el COFEPRIS, todo un viaje, todo un clavado a la normatividad, oficios, circulares, la respuesta al final del día es no sé. Entonces, la regulación está matando a los pacientes. COFEPRIS ha realizado un trámite para importar medicamentos a base de CBD. Y desde nuestra organización creemos que esto es terrible. ¿Por qué? Porque el THC combinado con el CBD es la sustancia que atiende el mayor número de padecimientos que realmente tienen un uso medicinal estupendo. ¿Por qué? Por ejemplo, provoca el apetito para pacientes con enfermedades terminales, VIH-Sida, cáncer, permite superar episodios de epilepsia refractaria, síndromes rarísimos. Un fármaco ha podido igualar, por ejemplo, el síndrome de DUS y el síndrome de Lennox-Gastaut. Y ya le echamos un vistazo al reglamento que hizo COFEPRIS, lo pueden encontrar en la página de COFEMER, y es una burla porque permite únicamente la importación de fármacos, a pesar de que el artículo 4º transitorio de la Ley General de Salud dice: se le ordena a la Secretaría de Salud la creación de la industria nacional. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde está la industria nacional? ¿Dónde está el apoyo al campo, la producción, el cultivo? Y eso está vigente el día de hoy. O sea, no es aprovechémoslo y con vistas hacia el futuro. Los jueces de distrito han cambiado su postura. Entienden perfectamente que hay gente que necesita tener acceso a esta sustancia. Y el criterio en materia de derechos humanos y en particular del derecho a la salud es siempre brindar la máxima esfera de protección posible al individuo. Actualmente llevamos el caso de un niñito que es súper interesante porque genera resistencia a los fármacos. Entonces, adivinen qué, su tratamiento adecuado no se encuentra disponible en el mercado. Su tratamiento adecuado es el autocultivo. Y qué interesante, ¿no? Porque la mamá tiene que estar cambiando de cepas cada 2 o 3 meses para poder realizar una preparación, y los primeros que saltan son los jueces de: espérate, la mamá está produciendo un medicamento. A ver, la mamá está produciendo un medicamento con acompañamiento de un médico, con controles de calidad, con controles sanitarios. Adivina qué, Secretaría de Salud, la mamá está haciendo lo que tú tenías que haber hecho: otorgar confianza, otorgar seguridad a los pacientes. Ahí está la primera duda. ¿Cómo se debe regular el cannabis medicinal? La respuesta que yo ofrecería sería otorgando el más amplio espectro. O sea, el abanico tiene que ser enorme para poder utilizar esta sustancia. Y cuando se limita la importación de fármacos, pues se está desperdiciando esto. Vamos a lo divertido, el cannabis personal o el adulto. Aquí el ministro Cosío, se los super recomiendo, tienen que leer todas las sentencias de la primera sala de la Corte. En un pequeño comercial publicamos un artículo en Nexos en donde vienen los números de expediente por si necesitan consultarlos. Todos los ministros traen algo nuevo a la mesa y su discusión intelectual es fabulosa. Desde el parteaguas que el ministro Saldívar pone en la mesa hasta incluso ya en la segunda sala con el ministro Franco tenemos una sentencia ahí, muy conservadora pero muy garantista, muy progresiva. El ministro Cosío tiene un voto particular súper interesante que dice: si nos tomáramos en serio nuestro papel de tribunal constitucional y no fuésemos solo un tribunal de legalidad, estaríamos obligados a publicar la normatividad desde la Suprema Corte de Justicia con los lineamientos mínimos para tutelar el libre desarrollo de la personalidad. Y yo lo llevaría más allá, incluso el derecho a la salud. ¿Por qué?
Porque cuando adquieres cannabis de forma ilícita, no sabes qué está pasando. O sea, han llegado campesinos a consultarnos porque el esparcimiento de estos insecticidas pues están dañando sus cosechas, y son cosechas de tomate, son cosechas de maíz, pero como pasan helicópteros a eliminar las cosechas ilegales de cannabis, pues el aire también afecta. Y esto solamente me hizo reflexionar sobre o sea, el cannabis ilegal que está en las calles, ilícito que está en las calles, contiene este insecticida. Y consultando a expertos que han ido a la sierra y han hecho este trabajo social, dicen que en cuanto cae el insecticida se tarda 3 días en matar planta. ¿Qué hacen los campesinos? Pues inmediatamente cosechan e inmediatamente transportan y entra al mercado. Y no hay forma de saber si lo que se está consumiendo te daña la salud por ser cannabis o por tener alguna otra sustancia que puede ser peligrosísima para la salud. Ahora, la propuesta para todos los puntos de vista y para todas las consideraciones debe de ser siempre tomar en cuenta la evidencia científica. No podemos hablar desde creencias, ¿no? O sea, bueno, pues es que yo creo que si fumo en pipa me va a hacer menos daño. A ver, no. O sea, ya hay evidencia científica, tenemos que aprender de la experiencia de otros países. Debemos de tener cantidades máximas de posesión. El día de hoy estaba platicando con un colega y le dije, ¿cuál es la cantidad máxima de alcohol que se le permite a una persona? No hay límite. El tema del marihuanómetro es un tema que tiene a todos rompiéndose la cabeza. Tuve la oportunidad de dar una ponencia en la Libre Derecho, en la maestría de Derecho Laboral, y pues yo me pregunté, ¿qué hago aquí? Resulta que el cannabis está en tu sangre una semana. Entonces puedes haber consumido el sábado o el domingo, tener al 100 tu capacidad motriz, no tener ningún efecto del cannabis y aparecer positivo. Esto se lo pregunté a un psiquiatra que nos capacitó hace un par de semanas y le dije, oye, entonces yo podría tener cannabis en mi organismo sin tener ninguna repercusión, ningún efecto y aparecer positivo, entonces ¿cómo le voy a hacer con el alcoholímetro? Y me dijo, no sé. La solución que se ha implementado en algunos países es un simulador. ¿Y por qué es importante el simulador? Porque los consumidores frecuentes resulta que no ven afectadas sus capacidades motrices. Los consumidores frecuentes puede ser alguien que fuma 2, 3 cigarrillos al día, pero los consumidores experimentales, alguien que es su primera vez, que fuma una vez al mes o algo así, se ve totalmente incapacitado en sus habilidades motrices. Entonces, para la maestría en Derecho Laboral dijeron, no sé cómo, porque no puedo castigar a los trabajadores como podría castigar a alguien que viene bajo los efectos del alcohol. No sé, cuánta posesión va a poder tener en el centro de trabajo, y a esto es a lo que me refiero con cuál debe ser el modelo regulatorio que debemos de adoptar. Como soy un entusiasta del derecho a la salud, yo creo que el Estado es el que debe poner las reglas del juego. Yo creo que el Estado debe establecer controles sanitarios estrictos para lo que se ha vendido, para lo que se ha procesado. Esa es la verdadera forma de proteger la salud de las personas, entregar cosas de calidad. O sea, si no hubiera un control de calidad con el alcohol, varios aquí ya estaríamos ciegos, por ejemplo. Y cierro mi intervención diciendo que no hay un modelo único. O sea, veámoslo como un abanico de posibilidades muy grande que va desde Uruguay, que Uruguay le compra toda la cannabis a los campesinos, el Estado compra y otorga subsidios y da las tierras y se encarga de todo. Por eso controla la calidad, por eso controla la cantidad que se le vende a cada persona.
y acaba de ganar un premio internacional que es como el héroe de la salud en América, ¿no? Esto se llama monopsomio, cuando el Estado controla absolutamente todas las actividades relacionadas con la sustancia. Y tenemos el modelo estadounidense, que es el modelo liberal por excelencia, que no comparto tanto. El modelo liberal por excelencia permite publicidad. ¿Vamos a permitir publicidad? No sé. El modelo liberal por excelencia permite el uso de comestibles. El comestible tiene una característica súper interesante porque no puedes regular la dosis. Entonces, te puedes comer una galletita y dices, ay, pues no pasa nada, estoy bien. Te comes otra galletita y tienes una de las peores experiencias de tu vida. Entonces, en lo personal, no estoy a favor de los comestibles. Los dulces tienen los dulces tienen empaques atractivos, tienen los dulces tienen empaques brillantes y adivinen qué estandarizó los empaques. Ya para el final. Uruguay estandarizó los empaques como las cajetillas de cigarros y dicen solamente va a haber un empaque sin una figurita graciosa, sin caricaturas, nada, poniéndote todos los riesgos para la salud que implica el consumo de este producto, pero Estados Unidos los confunde a tal punto que un niño no podría diferenciar entre algo que tiene cannabis y algo que no tiene cannabis. Y en medio de estos dos polos muy distintos, hay todo de posibilidades, cada vez más liberal, cada vez más restrictiva, y México necesita un traje hecho a la medida en regulación, y es un trabajo monumental y nos va a tomar mucho tiempo, pero es necesario porque es la verdadera forma de proteger la salud de los mexicanos. Gracias. El tema se tiene que discutir. Tenemos que regular la marihuana simple y sencillamente porque ya hay criterios que establecen la posibilidad de consumirla como fines lúdicos. Esto porque va en función de los derechos humanos de todas las personas. Pero ¿hasta dónde podemos afectar al otro en la medida en la que fumamos algún tipo de estupefaciente, sobre todo la marihuana? Altera la personalidad, genera afectaciones en el cerebro y puede generar ciertos fenómenos aledaños que, no sé, la criminóloga aquí me lo podrá decir mejor, pero de alguna manera el simple hecho de que haya una afectación también puede generar ciertos problemas también de carácter adictivo. ¿Será? ¿No será? Creo que abrimos un poco el debate. ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué se tiene que hacer a la ley de salud? ¿Y qué es lo que vamos a discutir para empezar a trabajar con este tema que ya incluso se ha estado empezando a manejar en las cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, que ya están hablando de la necesidad de regular y replantear el uso de consumo de la marihuana, tanto para fines medicinales, que ya está en la ley, aunque no hay lineamientos todavía, como el de uso de fines lúdicos, que ya se está empezando a discutir. Sí, vamos a responder obviamente eso en lo que nos toca. Yo iniciaré diciendo, yo no creo en el falso debate entre ciudadanos y políticos. Dije, lo reitero, que he escuchado que algunos activistas plantean que la legalización de la marihuana acabaría con la violencia en México. Yo no comparto eso. Nosotros hemos trabajado de cerca con la sociedad civil, particularmente con la asociación que está aquí hoy representada, que me parece una de las más serias en la materia, México Unido contra la Delincuencia, que además la encabeza una mujer que desde mi punto de vista es ejemplar para el país. Es la mujer que yo quisiera que mi hijo viera como referente de lo que hay que ser en la vida, que es Lisa Sánchez, que escribe en esta revista un artículo y la escribe junto a un político con el que ella ha luchado desde hace décadas. El amparo que obtuvo Smart en 2015 nada más fue una cosa que sucedió. Tiene mucho mérito, es muy importante, yo no le restaría ningún mérito a eso, pero sucedió 80 años después de que el secretario de Salubridad de Lázaro Cárdenas planteara en un artículo espectacular
Imagínense, hace ocho décadas, el mito de la marihuana, se llamó el artículo que hizo Leopoldo Salazar Viniegra. Él era un experto en neurología, era un experto en psiquiatría, había experimentado con sus pacientes el uso terapéutico de la marihuana, sabía de lo que estaba hablando y logró convencer a Lázaro Cárdenas de emitir un decreto no solamente respecto a la marihuana, a varias sustancias que rompía con el paradigma prohibicionista. Creo que ese es un referente espectacular en la historia de México. Hay muchos, es una cosa en la que no podemos asistir con mezquindad. La cuestión que yo he comentado en particular, de lo dicho por Sánchez Cordero y por Durazo, evade o va más allá de diferencias político-partidistas. Hay políticos de todos los partidos prácticamente de todos los partidos que han dado una lucha encomiable por el tema. Por ejemplo, el SACON del 2008 presentó una iniciativa muy importante, yo creo, fue la primera iniciativa seria, Belauzarán en 2012, incluso Roberto Gil. Yo no tengo que compartir las posiciones, las preferencias políticas de las personas para entender esta contribución, y mucho menos las negaría. Pero por supuesto que ha habido legisladores comprometidos en México, e incluso por supuesto que ha habido avances. En 2016 avanzamos con un paradigma inacabado, restrictivo, pero que es un paso fundamental, que es el tema del uso medicinal de la marihuana en México. Es un paso muy importante y que además, hay que decir, no es que sea una novedad el debate, porque las drogas no nacieron ilegales. Parecería una obviedad, pero hay que recordarlo. Lo que hubo primero fue un proceso de ilegalización de drogas, que selectivamente y sin ninguna evidencia fue tomando ciertas sustancias para estigmatizarlas, fundamentalmente por razones económicas, fundamentalmente por razones de control político, de intereses políticos de ciertas potencias económicas que fueron seleccionando qué drogas o ellos no producían o estaban generándoles rentabilidad a los imperios que ellos estaban combatiendo, como el opio, y que se fue ilegalizando paulatinamente ciertas sustancias para tener una razón económica. A mí me parece muy importante volver al tema de la regulación amplia y de la legislación con evidencia, porque es cierto, es hiper restrictivo el paradigma en marihuana, pero es muy laxo el paradigma, como se ha dicho aquí, en otras drogas, no nada más en alcohol, que por supuesto las agencias equivalentes al COFEPRIS en Reino Unido, en Estados Unidos, la FDA, son muy restrictivas respecto a este tipo de drogas. Respecto al alcohol, nosotros deberíamos de tener este debate sobre qué cantidades de alcohol es sano consumir, y deberíamos de tener información como ciudadanos proporcionada por el Estado, y deberíamos de tener una regulación en los lugares de venta directa al alcohol, en bares, como se tiene en Estados Unidos, como se tiene en el Reino Unido, porque es un asunto de salud pública, y eso no existe para el caso del alcohol. Para el caso de los ultraprocesados, yo sé que parece que es un asunto que no tiene que ver. Les voy a dar las cifras de muertes por diabetes en México de los últimos años. En el 2000 se morían 46.614 mexicanos al año por diabetes. 2006, 68.421. 2012, 85.000. 2015, 98.000. Hoy estamos por encima de 100.000 mexicanos muertos al año por diabetes. Es una cifra mucho mayor a la de la ya conocida guerra contra las drogas. Es una guerra silenciosa que estamos teniendo contra la salud de los mexicanos, y que hay un responsable fundamental, que son los ultraprocesados. El consumo per cápita de ultraprocesados pasó de 2.100 kilogramos por persona al año en Latinoamérica, en México, en promedio, al día de hoy a 130 kilogramos. Y nadie discute ese tipo de temas en el Congreso, porque las refresqueras pagan campañas, porque las azucareras pagan campañas, y porque el lobbying no está regulado debidamente en México, como el narcotráfico también, por supuesto, paga campañas. Finalmente, yo quisiera decir, en cuanto al tema particular que se tocaba aquí, de qué sigue en el debate de la marihuana medicinal, me parece muy importante los planteamientos que ha hecho México Unido contra la Delincuencia. Nosotros presentamos una iniciativa el 5 de julio del 2017 para dar continuidad a lo que se había logrado en 2016. No quisimos interrumpir la discusión y los pasos que ya habíamos dado en 2016, lo platicamos con las organizaciones de la sociedad civil, no íbamos a perder lo avanzado metiendo esos temas en el debate, pero en cuanto se aprobó eso, metimos tres cosas que nos parecen fundamentales. Uno, la posibilidad de que los ciudadanos importen medicinas o aceites que contengan derivados del cannabis.
Eso es fundamental para el tratamiento de la epilepsia o de enfermedades que son tratables con marihuana. La segunda, eliminar la reclasificación del HTC en el grupo 4 para que exista la posibilidad de cultivar plantas y acceder a fuentes de abastecimiento seguras. Y por último, evitar la criminalización expandiendo el no ejercicio de la acción penal a la siembra, el cultivo, la cosecha de plantas de marihuana con fines médicos y científicos, porque es legal una parte del proceso, pero la verdad es que no tienen muy claro, como se decía aquí, cómo se van a hacer de ese tipo de medicamentos, si por importación, si plantando. Y yo también diría, sobre todo para los estudiantes de Derecho, reiteraría la recomendación que se ha hecho aquí, de verdad que es una de las discusiones más luminosas en la historia del Poder Judicial en el país. Hay que darle seguimiento a este tipo de discusiones. El libre desarrollo de la personalidad de Saldívar y el voto particular de Cosío. Cosío nos hizo el trabajo. Cosío le dijo al Ejecutivo tendría que hacer esto en regulación, pum, 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 pum. Y le hizo un checklist de las cosas que tendría que hacer el Ejecutivo. Al Judicial nos tocaría hacer esto en materia de drogas y de regulación, y al Legislativo le tocaría hacer esto. Un paquete que, traducido en iniciativas, nos daba un referente claro de hacia dónde caminar. Y eso pues no se tomó con la seriedad que se debería por parte de la clase política, no se ha tomado con la disciplina, con la sistematización, pero ojalá que al menos los estudiantes de Derecho mexicano sí lo tomen con la seriedad que se deben, porque ahí hay dos claves fundamentales para el futuro del debate de la regulación de la marihuana en México. Bueno, pues los retos continúan, apenas ha empezado este gran debate, y aquí vimos la postura que nos explicaba nuestro amigo activista de México Unido contra la Delincuencia del sistema uruguayo y el americano. La gran pregunta aquí, México, ¿cuál de los dos va a optar? ¿No? Porque ustedes imagínense un instituto que maneje el tema de la marihuana y que dependa del gobierno, o que si se va a dar ciertas licencias a la iniciativa privada, como sucede en Estados Unidos, que hoy vemos que grandes empresas cerveceras ya están invirtiendo en el tema de la marihuana. Son muchos los retos, desde ver quién es el que va a manejar ahora este gran tema de la marihuana y el trasfondo también, estos dineros. Muchas críticas va a haber, mucha polémica va a haber. Imagínense ustedes un instituto, ¿verdad?, que depende del gobierno, que sea penetrado por el crimen organizado, o el día que mañana nos digan pues ya vaciaron la bodega, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el debate hoy de esta gran trayectoria, el uso medicinal que aquí todos hemos expuesto? Y yo creo que parte fundamental es que no podemos estar ya jugando con la salud de los ciudadanos. Yo creo que aquí ya este debate surge de un hasta aquí, ya tienen que legislar, por eso hago mis votos porque las próximas o las legislaturas que ya están trabajando sí tengan toda la tenacidad para por lo menos regular lo antes posible el tema medicinal, que como lo han narrado aquí, pues es muy lamentable que estemos jugando con la vida de nuestros semejantes. El tema y el reto es muy grande y hay que estar todos atentos, porque si el debate del aeropuerto nos trae como nos trae, ahora imagínense el debate de quién va a manejar el tema de la marihuana, si se va a consulta, o va a ser un instituto, o va a ser las grandes corporaciones, o van a ser las farmacéuticas. Muchas gracias. Bueno, pues el gran reto de la regulación es para mí implantar las reglas que ya les comenté. Por ejemplo, decía nuestro ponente Víctor Gutiérrez, ¿cuánto se puede plantar, cuánto puede plantarse y sembrarse en una casa? Canadá estableció 4 plantas. Entonces, o sea, esas son las medidas que van a regular que esto no se abuse, porque el consumo de drogas está en el exceso del consumo. También el otro reto es el legislativo, porque actualmente los delitos contra la salud se consideran graves y están en el artículo 19 constitucional, que merecen prisión preventiva. Entonces ese es otro reto. O sea, esa es otra tarea que hay que realizar después
de que pasemos esta regulación. Tenemos la ley contra las drogas, que es el artículo 479, que nos dice, el 475, que establece las penas y sanciones de prisión de 4 a 8 años y de 200 a 400 días multa para quien tenga más de 5 gramos que lo porte, y tratándose, si la víctima es menor de edad o incapaz, la pena será de 7 a 15 años de prisión, ¿sí? Entonces, o sea, esos son los grandes retos, o sea, establecer la normatividad desde el mundo del derecho y desde el mundo de la criminología, establecer esas reglas que regulen la conducta para que vivamos en sociedad. Bueno, retomando esta idea del gran abanico de posibilidades, Canadá permite la posesión de 4 plantas, Colombia 20. En Portugal no regularon, solamente despenalizaron. Entonces hay un gran limbo jurídico ahí muy extraño. Cuando Cofepris me pregunta la materia prima de dónde la quieres importar, tenemos que aprovecharnos de eso, y tiene que ser de Portugal, por ejemplo. Podría ser de Uruguay, todavía no están importando, pero podría ser de ahí. Lo primero que hizo Canadá para tomarse esto en serio como un tema de salud fue sacar el tema de la política de drogas del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, y pasarlo al Ministerio de Salud. Esa es la primera acción. O sea, si vamos a tomarnos en serio que vamos a proteger la salud de las personas, pues no metamos a la cárcel, por ejemplo. Es una anotación al margen. El comentario que quiero hacer es mucho cuidado con la información. Durante este laberinto de litigio he tenido que escarbar en lo más profundo de la bibliografía, estudios de laboratorio, psiquiatría, pedir asesoría a médicos expertos para que me traduzcan algún paper científico publicado. Y por ejemplo, el día de hoy les preguntaría, ¿qué creen que es más peligroso, un caballito de tequila o un cigarro de marihuana? Alce la mano quien cree del tequila. Bueno, el comentario que más recibo en Twitter es: ¿cómo crees que el tequila te va a hacer más daño que la marihuana? Y irónicamente solo hay 2 sustancias que destruyen neuronas directamente, y este es el alcohol y los inhalables, el thinner, la pintura, el pegamento. Solo esas 2 sustancias, ni la cocaína ni la heroína, solo esas 2. Información, es muy importante que el diablo está en los detalles. Cuando leamos el cannabis causa esquizofrenia, lo que no nos está diciendo ese médico es que el cannabis potencia desarrollar la esquizofrenia en personas consumidoras menores de 18 años. Entonces, cuando las neuronas ya alcanzaron su madurez plástica, cuando ya estamos en edad adulta, y esto lo pueden revisar en bibliografía, por ejemplo, de David Knott, que hizo este estudio en el Reino Unido, los daños que causa el cannabis son tendientes a 0. ¿Por qué? Porque solo si lo carbonizas, si le prendes fuego y estás inhalando humo, puedes desarrollar cáncer en la lengua, cáncer en el paladar, cáncer, lo normal que nos trae el tabaco a la mesa. Pero si vaporizas, por ejemplo, disminuyes riesgos. Estás inhalando un vapor del cannabis. El CBD se caracteriza por tener un efecto relajante, mientras que el THC tiene un fenómeno activo, es lo que te da para arriba, lo que te da high. Yo no sabía que si calentabas o vaporizabas a determinada temperatura, la misma plantita podía liberar más THC o más CBD, dependiendo de la temperatura que elijas. Un paciente de cannabis medicinal que está deprimido en las mañanas puede fácilmente hacer uso de su mismo vaporizador con THC, y un paciente que tiene insomnio en las noches puede utilizar CBD y desprenderse de los fármacos.
Mucho cuidado con la información. La Secretaría de Salud nos integra juicios con bibliografía de 1950, de 1960. Todos los días estamos avanzando en descubrimientos, pero estamos saliendo de un oscurantismo de 60 años en el que tengo médicos especialistas tanto de la UNAM como del Politécnico que quisieran realizar investigación en Alzheimer, investigación por ejemplo en Parkinson, y no han podido porque no tienen acceso a la sustancia. Hay cannabinoides sintéticos, pero 2 mililitros de THC creado en laboratorio cuestan 30,000 pesos. Eso no lo puede pagar un investigador y difícilmente la universidad pública podrá tener acceso a estas sustancias. Y los investigadores sufren muchísimo porque me dicen que con 3 plantas, o sea, no estamos hablando de 20, no estamos hablando de una bodega del tamaño del auditorio, que con 3 plantas podrían desarrollar investigación durante 1 año y medio. No necesitan más. Mucho cuidado con la información. Hay que fijarnos en los detalles, no hay que quedarnos con los hechos de lo que se dice, sino hay que fijarnos en el hecho de cómo se dice y qué no nos están diciendo. Sobre todo por las encuestas que se están realizando, las que realiza CONADIC sobre prevalencia en adicciones. La metodología, por ejemplo, está clasificada. Entonces, solamente entiendes cómo se hizo esta encuesta si la pides mediante solicitud de acceso a la información y después la impugnas. Mucho cuidado en la información. Muchas gracias. Tenemos espacio para preguntas del público. ¿Alguien que quiera hacerle a nuestros ponentes? ¿Por allá? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. Yo tengo una pregunta y es... Gracias. Yo tengo una pregunta y es básicamente la pregunta que me hizo venir aquí. Y es si la legalización con regulación del uso medicinal y recreativo de la marihuana podría desencadenar como alguna represalia a la invasión del mercado por parte de los narcos. ¿Sí se entendió la pregunta? O sea, si se legaliza y se regula, y como en los países donde ya se ha legalizado y regularizado, que existen los dispendios, por ejemplo en Colorado, que pagan impuestos y tienen sus registros, y todos estos dispendios consiguen su materia prima con empresarios o con los mismos campesinos que se las venden. O sea, a lo que voy es, pues no hay crimen organizado de por medio. Entonces, si nosotros en México, un país que está tan sumergido en ese ambiente de crimen y violencia, intentamos legalizar la marihuana como represalia o como alguna respuesta, entre comillas, natural de esta gente, ¿no existirá alguna especie de nueva violencia por esa invasión a su mercado? Sí, si quieren, vamos a 2 o 3 preguntas y luego contestamos para irnos juntando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Farías, vengo de la Universidad Latinoamericana y ustedes estaban hablando sobre la despenalización y la regularización del tema, ¿no? Mi pregunta va en cuanto a si tienen datos sobre la derrama económica y los empleos que generaría el hecho de despenalizarla y de que el Estado la pueda producir. ¿Cuáles serían los beneficios y si tienen algún dato referente a esto? Gracias. Hola, soy Luis Martínez y mi duda es, en el supuesto de que se despenalice el uso lúdico del cannabis, ¿cómo podríamos regresar a la libertad a todos estos sujetos que se vieron que se vieron privados de su libertad por tener muy poca marihuana, ¿no? Sabemos que yo también comparto la idea de
del primer ponente de que la justicia es para quien tiene dinero. Los que consiguieron los amparos tenían dinero para conseguirlos, ¿no? Pero todas las personas que los agarran por un porro o porque también la necesidad del país que orilla a ser un narcomenudista, ¿cómo podríamos o cuál sería la propuesta o la figura jurídica para liberar a todas estas personas que llevan años en la cárcel por 1 o 2 porros? Vamos, una pregunta más y respondemos a esta ronda de chicos para que tampoco nos perdamos con las preguntas y las respuestas. Sí, buenas tardes. Enrique García Bucio, soy abogado especialista en asuntos médico-legales. La pregunta es, en el uso de cannabinoides para efectos medicinales y terapéuticos, la reforma la tenemos desde el día 19 de junio de 2017. COFEPRIS tenía 180 días para emitir el reglamento y es el día en que no lo tenemos. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Pues promover solicitudes ante el propio COFEPRIS y en su caso amparos contra esa imposible obtención del reglamento. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Uno de los temas más importantes es el uso de medicamentos con esas sustancias que son de mucho beneficio para pacientes con cáncer, para pacientes con SIDA, para pacientes que tienen una enfermedad crónica, degenerativa, y eso es fundamental e importante. Yo creo que hasta en tanto nuestro gobierno no nos dé la posibilidad de que salgan estas reformas, como dice el licenciado Ulrich, tendremos que seguir con amparos o promoviendo este tipo de medidas y acciones legales. Es mi opinión, quisiera que alguno de ustedes me pueda contestar. Vamos contestando primero estas preguntas y después vamos con una segunda ronda. Si gustan podemos ir en orden para contestar. Sí, bueno, yo creo que lo que ya se ha dicho aquí, si hubiera una ruta que pudiéramos acordar de por dónde iniciar este tema, yo iniciaría haciéndole justicia a los que hoy sufren la mayor injusticia, que es las personas encarceladas por consumo o posesión de cantidades mínimas de marihuana. De toda la cadena de personas que sufren una injusticia, me parece que la privación de la libertad y la imposibilidad del derecho humano a la salud, los niños, las niñas que tienen padecimientos que pudieran ser tratados con marihuana y no son tratados por una restricción del Estado absurda, por ahí tendríamos que iniciar. Me parecen los dos eslabones más débiles de esta cadena absurda de prohibicionismo. Por eso, digamos, la iniciativa en la que nosotros más hemos insistido es la amnistía para los presos por cantidades de marihuana, que aquí se apuntó un tema muy importante con el asunto de la prisión preventiva de oficio que hay en México y la prisión preventiva de delitos graves. Nosotros también presentamos una iniciativa para eliminar la prisión preventiva en México, porque de los más de 200,000 presos que tiene nuestro país, pues más de 100,000 no tienen una sentencia que los declare culpables. Entonces están presos, eso sí, también por pobres, porque no tienen una medida de protección contra esa ilegalidad, esa restricción, esa violación de los derechos humanos que es la prisión preventiva. Ustedes saben que una medida cautelar, por definición, no puede ser punitiva. Una medida cautelar tiene que tener varias características. Una de ellas es la temporalidad, y en México se ha utilizado indiscriminadamente, se ha utilizado de una manera absurda. Las medidas cautelares no son para castigar, sino pues son para generar un proceso virtuoso del derecho, y nosotros creemos que la prisión preventiva está desfasada, desmedida en el país, como otras medidas cautelares que son desde nuestro punto de vista anticonstitucionales e inconvencionales, como el arraigo. Creo que también eso es un tema que hemos planteado, lo planteamos cuando venimos a discutir el asunto del fuero. Sobre las represalias que los cárteles podrían tener, evidentemente no son fanáticos de la legalización, los cárteles no están pensando en ellos, les traería algunos inconvenientes, tampoco demasiados, porque es ahí donde yo cuestiono este asunto de son ricos porque trafican drogas, trafican gasolina, trafican moches, trafican corrupción, trafican concesiones de taxi, trafican concesiones de transporte público. Buena parte del problema
que tenemos es que se subestima la organización que tienen, la complicidad que tienen con redes políticas, con todos los niveles de gobierno, en el crimen organizado. Yo por eso digo que las ventajas en términos de violencia y de combate a la inseguridad, a la impunidad, de la legalización de una droga en particular serían mínimas, sobre todo si no lo vemos desde un punto de vista hemisférico. Por eso me gusta también el planteamiento de la Comisión Global de Política de Drogas. Si realmente quisiéramos discutir este tema en serio, se tendría que dar en instancias internacionales. Medidas que pudieran cambiar y trastocar el paradigma y las consecuencias que tienen este tema en la salud de las personas tendrían que ser tomadas en el orden internacional, que es justo en el orden internacional en el que México está retrasado. Hace pocos días vi un mapa que se ve cómo se ve ya México como un paraíso prohibicionista frente a los 30 estados que tienen legislaciones en materia de marihuana medicinal de Estados Unidos, los 9 estados para uso recreativo, Canadá, y en medio de ese mapa aparece la gran mancha prohibicionista que ahora se está convirtiendo México y que creo que ya no tiene ninguna razón de ser ese paradigma prohibicionista. Por lo menos deberíamos de estar en un nivel de matiz del tema, de estar discutiendo qué solución, cómo vamos regulando, cómo vamos avanzando y estar ahí. En cuanto a los beneficios económicos, me parece que los fiscales son muy importantes en un país que tiene una crisis fiscal. México recauda el 17% del Producto Interno Bruto por impuestos. No hay país, aunque ningún político en México se robara ni un peso, con eso no alcanza para hacer un sistema de educación digno ni un sistema de salud digno. No hay ningún país que tenga una recaudación de esos niveles y que tenga infraestructura de calidad. Uruguay, Argentina, Brasil recaudan alrededor del 30% del Producto Interno Bruto. Colombia, Chile recaudan más del 20% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos subsidiando a las tabacaleras. A las tabacaleras somos uno de los países que menos impuestos les cobran, estamos por debajo. En algún momento cuando iniciamos la legislación estábamos en estándares internacionales, ya nos quedamos muy rezagados de lo que la OMS recomienda de impuestos a las tabacaleras. Recaudamos muy poco por los ultraprocesados y también en este no recaudamos un peso por lo que hoy son las drogas ilícitas. Entre esos 3 rubros nosotros hemos calculado que México podría tener ingresos por 200,000 millones de pesos en impuestos especiales, en IEPS. Eso sería superior a lo que hoy se recauda por el denominado gasolinazo. Sería una recaudación muy importante de 3 o 4 puntos del Producto Interno Bruto, que al menos nos permitiría estar en los niveles de recaudación de Colombia, de Chile, y tener una política de salud pública mucho más activa. Y otros beneficios económicos, yo creo que uno muy importante, hay que celebrarle a los funcionarios que plantean temas interesantes más allá del funcionario. Enrique de la Madrid planteó un tema en el paradigma turístico. Creo que ahí México tiene un gran potencial. Si ustedes ven todas las cifras económicas de México, una en la que los últimos años hemos ido a la alza ha sido el turismo. Creo que es una combinación interesante el turismo más este nuevo paradigma. Nadie puede negar que a Holanda le trajo muchos beneficios económicos, aunque justo Holanda es un ejemplo de que también el debate va al revés, que también donde hay legalización hay debates abiertos sobre la regulación de las drogas, y que yo creo que los beneficios económicos son innegables de formalizar, de legalizar. Para empezar, que los campesinos, que los trabajadores que están sembrando, pues tuvieran, por ejemplo, seguridad social. Porque cuando hablamos de economía informal todo el tiempo pensamos en los tianguis, pero economía informal pues son también las empleadas domésticas, economía informal son también los pepenadores, economía informal son muchos de los campesinos en México, y por supuesto que toda la economía alrededor de las drogas ilícitas termina siendo economía informal, no tienen seguridad social, y muchos de esos trabajadores también son trabajadores pobres que merecerían derechos laborales. Comenzando por la primera pregunta, efectivamente pues sí va a haber algunos puntos de reacomodo, y todo depende de quién va a manejar, como lo habíamos dicho, la marihuana, si va a ser un instituto como en Uruguay del gobierno, o si se van a dar permisos como en Estados Unidos. Entonces ahí algunas personas pues sí les van a quitar un poquito ese nicho o ese negocio, ¿no? Que todo, como te repito, ahí hay que ver qué óptica y cómo le va a entrar el gobierno a ese tema.
Y esto viene mucho con las ganancias. Nada más hay que ojear los últimos periódicos donde dicen que ya empresas cerveceras, incluso de Estados Unidos, pues están invirtiendo sus ganancias en empresas de la marihuana. Lo que sabemos es que muchas de las empresas americanas ya tienen puestos los ojos en México para ver cómo va a venir la regulación, además de todos los impuestos que ha comentado mi antecesor, también la iniciativa privada, qué beneficios va a tener, porque se supone que aquí son beneficios para unos y también para el gobierno. Y de lo que tú planteabas de qué va a pasar, pues como decía Álvarez Maínez, sí también está lo de la amnistía, pero yo creo que con toda esta reforma, pues ahí se va a plantear el tema de la extinción de la acción penal y de aquellos procesados que están sujetos a un proceso por una conducta que ya no está tipificada, pues entonces prácticamente se tiene que realizar esa reforma armónicamente para que obtengan su libertad, porque tan solo si no hubiera eso, pues tú lo pudieras también pedir, y ahí, de acuerdo al primero constitucional, pues sí pudieras hasta ganar un amparo de decir, oye, esta conducta ya no es delictiva y viene en beneficio de mi persona, ¿no? Y hasta lograr la libertad. Pero creo que es parte, como lo ha dicho la doctora, de ese almanaque jurídico que va a haber, de modificar varios artículos constitucionales, sobre todo el tema del jus punendi. Cuando hablamos de narco, hablamos de delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada es empresa, y la empresa es oferta y demanda. Hace 30 años no se permitía la regulación de productos estadounidenses. Y entonces cuando hace 30 años queríamos unos tenis Nike, unos tenis Reebok, y teníamos que ir al mercado ilícito. Nuestros jeans de marca también teníamos que ir a Tepito a comprarlo, y de forma ilícita, ¿no? Entonces lo mismo sucede con las drogas. O sea, yo creo que al contrario va a ser un incentivo para volver que se vuelva lícito lo ilícito, y eso va a generar ganancias para el Estado en impuestos, porque va a haber una mayor calidad, mayor calidad en las cosas, porque cuando son ilícitas hay una menor calidad, y lo ilícito sube los precios y lo lícito los baja. Entonces, o sea, eso es respondiendo a tu pregunta. Ahora, a cifras, pues cifras tenemos que hubo en 2016 192 millones de personas que consumieron alguna vez marihuana, y pues ya dijo aquí el ponente la gran ganancia que significaría esto. Y pues el bagaje de convertir de esta regulación que exponía es también igual que en Canadá, que al regularse el uso de la marihuana, las personas que están por esta situación, en situación de cárcel, pues van a ser condonadas sus penas. Entonces esas serían las preguntas a las tres. De la primera pregunta, responderé directo. La única experiencia que tenemos ahorita en estadísticas es Uruguay, y tu teoría es cierta. Hubo un despunte en la violencia, subió el índice de violencia en los primeros meses de la regulación, pero después los actores que participaban en este despunte de violencia se dieron cuenta que no valía la pena. O sea, si el Estado es fuerte y logra contener este despunte de violencia, es más, el simple mercado económico hace que las actividades se muden hacia temas no violentos. Entonces, alguien que se peleaba por una plaza, por ejemplo un narcotraficante,
ve que no es negocio, o sea, no puede competir con el Estado ni en calidad, ni en precio, ni en estos temas. Y con toda la honestidad, la teoría es que se mudan a otro tipo de delitos, como lavado de dinero, en donde la ganancia es mucho más alta, pero el tema atractivo para nosotros, para los ciudadanos, es que reduce la violencia dramáticamente. Entonces, después de este despunte, se estabiliza y en eso estamos ahorita. Datos sobre derrama económica. El país por excelencia capitalista, Estados Unidos, publica en Forbes y en The Economist los datos exactos. Ahí lo pueden revisar. Lo publican casi cada mes, cuánto dinero se ha obtenido como ingresos por impuestos, ingresos de la industria privada, cómo se invierte esto en tratamiento, en prevención, etcétera. Todo eso viene desglosado ahí. Y en las próximas semanas Uruguay va a celebrar un congreso, por si quieren, y donde una mesa se dedica específicamente al tema económico, en donde, si lo vemos, se va a transmitir además. Podemos ver en el caso del monopsomio cuál es la derrama económica con dinero, así ya las cifras exactas. En el tema de regresar la libertad a las personas, a los consumidores que pues por posesión simple y por cantidades muy pequeñas de cannabis están en la cárcel el día de hoy, ese tema es divertidísimo y es padrísimo, porque actualmente está vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal. Revisen su 10º transitorio. El 10º transitorio dice que toda persona, y está vigente, no hay que aprobarlo, no tiene que pasar por el presidente, el día de hoy funciona, está vigente. Toda persona juzgada por posesión simple, siempre que no hayan concurrido delitos violentos, puede ser liberada inmediatamente a solicitud de su abogado. Ni necesitamos amnistía, ni necesitamos mesas de negociación, ni diálogos. Abogados en 3 páginas pueden sacar a alguien de la cárcel el día de mañana, solamente solicitando que se aplique este beneficio contenido en el 10º transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Irónicamente, este transitorio contempla que se haga de oficio. En la investigación que hemos realizado no se hace de oficio porque no hay censos. Los directores de los penales no saben cuántas personas están ahí por posesión simple en los que no haya concurso de delitos violentos. Pónganse creativos, exijan censos, pónganse creativos, visiten los penales, no sé, obtengan información. Si tienen los nombres, el número de expediente, esta persona es libre. Ustedes lo saben perfectamente. Y finalmente, con el uso de cannabis y cannabinoides, 180 días se vencieron para COFEPRIS en diciembre. COFEPRIS hizo un aparato burocrático para no dar respuesta. Te piden solicitar acreditar interés jurídico, que pues es una tontería en un trámite administrativo. La conclusión a la que llegamos en México Unido es que confunden el concepto de interés jurídico con derecho subjetivo. Entonces ellos dicen, tienes que probar mi interés jurídico. Yo les digo, no hay lesión, pero tengo un derecho subjetivo que puede versar desde el derecho de petición hasta mi libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Para solucionar esto, México Unido contra la Delincuencia denunció a COFEPRIS ante PGR, y actualmente la denuncia está vigente. Y los ministerios públicos entendieron perfectamente que encuadraban en el tipo de abuso de autoridad, porque todas las respuestas, y es muy sencillo acreditarlo, porque nada más ofrecimos las solicitudes, ofrecimos los oficios en los que nos inventaron trámites que van más allá de la ley, y tanto la PGR cachó que este tema era abusivo para los pacientes como para los consumidores recreativos, como los jueces de distrito, y le dicen a COFEPRIS, todos los jueces de distrito, a ver, por favor, ya deja de ignorar la petición, se te ordena que respondas inmediatamente, y esto incluso desde la suspensión provisional. Entonces, la razón nos asiste, solo es cuestión de hacer el ejercicio. Gracias. Bueno, pues de esta manera concluimos la interesante mesa de esta tarde, y a nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de su director general, el maestro Gerardo Laveaga, les damos una cordial agradecimiento a los ponentes. Les queremos entregar un reconocimiento y también un paquete de nuestras últimas publicaciones. Agradezcamos a Jorge Álvarez Mañez.
Ulrich Richter. Blanca Ivonne Olvera. Y para Víctor Gutiérrez. También agradecemos a todos los asistentes y esperamos seguirlos viendo en nuestros eventos académicos. Que tengan buena noche.